A pocos minutos del centro urbano de Panamá y frente al canal, 120 hectáreas y más de 200 edificios de la antigua base militar de Clayton han sido transformados para convertirse en Ciudad del Saber, una comunidad innovadora que impulsa el cambio social a través del humanismo, la ciencia y los negocios. Desde aquí, científicos, pensadores, artistas, así como gente del mundo de los negocios, expertos del gobierno, ONGs y organismos internacionales, colaboran para generar soluciones a problemas locales y globales, teniendo como visión un futuro próspero, inclusivo, democrático y sostenible. Cuenta con una comunidad residente y da también la bienvenida a los visitantes. Ofrece una variada programación de actividades para el público pensada para compartir conocimiento, así como eventos culturales y comunitarios que enriquecen la experiencia de vida en el campus. Ciudad del Saber crea un entorno de bienestar para las personas y la comunidad. Promueve el urbanismo sostenible y la conservación del patrimonio histórico y quiere ser un laboratorio de innovación para Panamá y el mundo. Sí, buenas tardes a todos. Feliz de tenerlos en este nuevo Lecture Series en una alianza estratégica que tenemos Estratego, IESA y Ciudad del Saber. Así que bueno, vamos a esperar unos minutos. Tenemos un grupo importante de gente ya conectándose. Y bueno, Fernando Prado y Domingo La Torraca ya nos acompañan. Así que bueno, pueden prender sus cámaras, Domingo, para saludar también al grupo que ya está conectándose. Tenemos, bueno, les pedí a ellos que nos fueran escribiendo por el chat para saber de qué país se conectan mientras damos unos minutos adicionales para que la gente vaya incluyéndose, incorporándose en la plataforma. Saludos a Harold Amana. Harold es un socio nuestro, están allá en Miami, se conectó. Bienvenido, Harold, un gusto tenerte por acá. Israel Barcos también nos saluda. Marta Jaén, bienvenida, un gusto tenerte por acá, Marta, desde Panamá. Oscar Enrique Piñate, buenas tardes, también un gusto tenerte. Carlos Villasmil, Carlos está desde Caracas, bienvenido Carlos. Daniela Silva desde Panamá. Doris Torres, saludos, venezolana en Buenos Aires, bienvenida Doris, también un gusto tenerte con nosotros. Raúl Alegret se conecta, nuestro querido amigo Raúl Alegret está conectado también desde Panamá. Y Gladys Constanza desde Colombia. Angie Sucre, nuestra querida Angie, una excelente consultora en gestión del cambio, también se conecta desde Panamá. Así que bueno, Domingo y Fernando, tenemos un grupo interesante de distintos países de la región, así que uno de los retos es ver cómo también amplificamos un poco la información que vamos a compartir con ellos para dar una visión un poco más amplia hacia lo que puede ser Latinoamérica, ¿no? Vamos a empezar la conversación. Lo primero que quisiera es darle las gracias a nuestros aliados estratégicos, por supuesto la Ciudad del Saber, que siempre nos tiene las puertas abiertas para todas las iniciativas que se nos ocurren, y para nosotros es un honor estar trabajando siempre con la Ciudad del Saber, que es uno de los centros más importantes de la región en materia de innovación, donde se reúnen gran cantidad de multilaterales, como pudieron ver en el video. También agradecer al IESA. El IESA es una de las principales escuelas de negocios de América Latina. No solo es reconocida por sus certificaciones que la hacen merecedora de las mejores posiciones de los rankings de las escuelas de negocios de América Latina, sino también por la calidad de su equipo académico, de sus profesores y por supuesto de quienes dirigen el IESA Panamá, que son excelentes amigos. Y por supuesto tengo que agradecer también a mi socia Monique de Saimalo, Bati Eleta y todo mi equipo que nos acompañan para poder hacer posible esta actividad. Fernando Prado, bueno, Fernando está desde Madrid y Domingo está desde Panamá. Rápidamente les voy a contar quién es Fernando Prado, aunque ya muchos lo conocen. Fernando es especialista en gestión de marca y reputación. Fernando es cofundador de la consultora Reputation Lab, donde dirige todo lo que es la gestión y medición de indicadores de reputación para América Latina y Europa. Fernando ha sido socio y director del Reputation Institute. De hecho, Fernando, aunque no lo dice aquí en su CV, pero recuerdo que fue uno de los creadores
y uno de los promotores de uno de los sistemas de medición más importantes que existen en el mundo, que es el RepTrak. Él participó desde el principio en la formulación de ese sistema de medición, así que, bueno, toda la experiencia que trae Fernando en materia de reputación y medición de este tipo de activo intangible va a ser fundamental en la conversación de hoy. ¿Y quién es Domingo La Torraca? Bueno, Domingo no necesita presentación, particularmente en Panamá y en muchos países de la región. Domingo, además de ser un excelente amigo como lo es Fernando y un excelente caballero como lo es Fernando, además es socio fundador de Elemente. Yo quisiera que ellos también nos hablaran un poco de sus empresas en unos breves minutos para que nos comentaran qué están haciendo y cómo están innovando en el marco de esta pandemia y cómo ven la pospandemia para sus empresas. Pero Domingo, como fundador de Elemente, es una firma de asesoría de negocios en las áreas de estrategia y transformación, gobierno corporativo, asesoría financiera y transformación digital. Fungió como director regional de servicios de la consultora de estrategia analítica para la región Spanish en Latinoamérica y fue presidente de la Cámara de Comercio, viceministro de Economía de la República de Panamá. O sea que sin duda alguna que ambos son unas personalidades muy reconocidas en sus campos y vamos a sacarles el mayor provecho y todo el conocimiento que podamos hoy. A quienes se unen, los invito a que pongan sus preguntas, sus comentarios en el chat. Yo voy a estar leyéndolo permanentemente para trasladar estas preguntas a nuestro grupo de invitados. Y por supuesto, como siempre hacemos, yo voy a estar haciéndole algunas preguntas a ustedes que le van a aparecer en la pantalla para que vayan contestando y tener una idea de cómo están percibiendo el futuro de Panamá y los temas de reputación en este contexto de coyuntura y crisis que estamos viviendo. Bueno, sin más le doy la palabra a Fernando. Tenemos a Fernando como el punto de partida de nuestra conversación. Él nos va a hacer una presentación bien interesante sobre una medición que acabamos de terminar de hacer con él en Panamá sobre los sectores económicos más importantes. Y después Domingo La Torraca va a hacernos una presentación sobre su visión del futuro de Panamá y algunos elementos importantes para extenderlos al resto de la región. Fernando, buenas tardes, un gusto tenerte por acá. Tómate unos minutos para que nos presentes un poco tu empresa, Reputation Lab, y cómo estás viviendo esta pandemia y cómo estás innovando para retar los compromisos que tenemos a futuro. Bueno, muchas gracias Gustavo. Bueno, lo primero, quiero agradecer esta invitación a Estratego y en especial a mi buen amigo Gustavo Manrique. Es un placer seguir colaborando y también, bueno, también no quiero dejar de agradecer la invitación a IESA, que está organizando el evento, y a la Ciudad del Saber, de la que guardo muy buenos recuerdos de mis tiempos en Panamá. Bueno, nosotros, ¿quiénes somos? Reputation Lab. Reputation Lab es una consultora de reciente creación especializada en la medición y gestión de activos intangibles como son la marca y la reputación. Yo me ocupo de su desarrollo en Latinoamérica y bueno, básicamente lo que hacemos es ayudar a las empresas a construir valor a través de entender cuáles son las necesidades, las expectativas de sus grupos de interés, analizar cuáles son las percepciones de estos y cómo podemos trabajar en palancas que les ayuden a mejorar esas percepciones, a mejorar esa reputación, que en el mundo de la economía de la reputación que nos movemos, donde las percepciones se traducen en comportamientos de apoyo, como comprar, recomendar, solicitar empleo o invertir, pues puedan obtener, pues eso, mayores ventas, mayor capacidad de conseguir el mejor talento y menor coste de capital. A eso nos dedicamos en Reputation Lab. Muchas gracias por dejarnos participar aquí y presentar la compañía. Bueno, ¿y qué vamos a hacer hoy? En los próximos 15 minutos hablaré de reputación corporativa, que es lo que me han pedido. Y vamos a ligarlo con lo que va a hablar Domingo de economía, y qué mejor que hablar de ese contexto de la economía de la reputación. A ver, ¿dónde tengo un poco la agenda que tengo para en los próximos 12 minutos? Es hablar del concepto de reputación corporativa, si se puede medir, y para eso vamos a explicar la metodología hoy por hoy, como dirían en inglés, cutting edge, lo más novedoso que tenemos para poder medir este activo intangible. Y vamos a entrar un poquito más en detalle en este entorno de la pandemia en Panamá para comentar unos resultados muy calentitos, muy recientes de un estudio que acabamos de lanzar
colaboración con Estratego para entender cuáles son las percepciones de las principales empresas de los sectores, de 3 sectores clave de la economía panameña, como es el sector bancario, el sector de telecomunicaciones y el sector de energía. Y por último, hablaré de ese concepto de la economía de la reputación. Cómo podemos demostrar que la reputación, las percepciones que tienen los grupos de interés o las empresas tienen un impacto económico importante. Ese impacto económico lo tienen la reputación en las empresas, pero también en otras instituciones o incluso en los países. Bueno, pues avanzando un poco, ¿qué es la reputación corporativa? ¿En qué entorno nos movemos? Pues en los últimos años el valor de los activos intangibles ha aumentado considerablemente. He sacado este cuadro de la consultora norteamericana Ocean Tomo, donde hace un análisis de la capitalización bursátil de las compañías del índice S&P 500 de la Bolsa de Nueva York, donde se veía que hace unos años, en el 75, solo una pequeña parte del valor de esas compañías se podía explicar por activos intangibles. La mayor parte se explicaba por activos tangibles, es decir, sus máquinas, sus fábricas, sus stocks, sus edificios. Lo intangible, la marca, su responsabilidad social, su calidad de management y su reputación, que es el activo intangible por excelencia, pesaba poco, o sea, era una parte pequeña del valor, explicaba una parte pequeña del valor. Hoy por hoy explica en la Bolsa de Nueva York, en otros mercados puede ser un poco menos, pero en general es mucho, en estos momentos el 90% del valor, o sea, del valor de la capitalización bursátil de esas compañías. Vemos que la reputación es muy importante, vale mucho. ¿De qué hablamos cuando hablamos de reputación corporativa? Pues la reputación es el conjunto de percepciones, juicios, valoraciones de los distintos grupos de interés sobre una empresa u organización. Estamos hablando de un concepto emocional que agrupa sentimientos de las personas hacia las empresas u organizaciones, sentimientos como admiración, respeto, confianza. Pero esos sentimientos condicionan comportamientos como la intención de comprar o la intención de invertir en una empresa, comprar sus productos o invertir en ella. Me importa este elemento emocional explicarlo porque creo que es muy relevante lo que vamos a ver a continuación. Ahora, con un elemento emocional no nos llega porque necesitamos poder gestionar. Y lo que sí hemos podido ver es que hay multitud de ángulos que explican ese concepto emocional. Variables racionales, como pueden ser la calidad de sus productos, como puede ser la ética, como puede ser los resultados financieros, el entorno de trabajo, que pueden explicar una parte de esa reputación. Al final, también es importante decir que no existe una única reputación. Hay tantas reputaciones como grupos de interés tiene la empresa. Por lo tanto, tendremos que analizarla por separado en cada grupo de interés y ver cuáles de estas variables son las más importantes para cada grupo de interés. Si nos preguntamos cómo se construye esa reputación, fundamentalmente la reputación se construye por 3 vías. Cuando existe, la más importante suele ser la experiencia personal. Si yo pues, voy a una tienda, entro en una sucursal de un banco y me tratan mal, pues la percepción que yo tendré pues, probablemente no será muy buena, aunque luego pueda haber, segunda vía, un comercial en la televisión donde me hablen maravillas de esa empresa y pueda, de alguna manera, construir una imagen positiva. Pero eso va a construir reputación, pero también influirá mucho más esa experiencia previa que podía haber tenido. Y lo último, hoy por hoy, son las perspectivas de terceros. Tradicionalmente hablábamos de los medios de comunicación, si salíamos en una revista, si salíamos en el periódico y nuestra empresa pues tenía una valoración más positiva o más negativa. Hoy todos somos un medio en el mundo de las redes sociales, en el mundo de Internet, donde cuando escribimos un tuit, cuando hacemos un comentario en una red social, cuando en un foro valoramos a una empresa, eso también va a influir. Bueno, pues por estas 3 vías, la experiencia personal, que decía que pesa mucho, pero también la propia comunicación de la empresa, su marketing, su publicidad y luego lo que otros dicen de nosotros, se construyen esas percepciones que es la reputación. ¿Y dónde estamos hoy por hoy en el entorno latinoamericano, en la gestión de la reputación? Bueno, diferentes análisis publicados en los últimos años colocan al riesgo reputacional, es decir, la posibilidad de perder esa reputación como o bien el primero, dependiendo del ranking de la consultora que analicemos, el primero, el segundo o el tercero de los riesgos que
podrían afectar más a una compañía. Los directivos de las distintas áreas relacionadas con gestionar la reputación, como pueden ser las áreas de comunicación, la mayoría considera que la reputación es clave para conseguir los objetivos de negocio de su empresa. Pero, sin embargo, de todos esos directivos a los que entrevistamos, solo unos pocos nos dicen que su empresa realmente está preparada para gestionar la reputación. Menos de la mitad pues nos dicen que tienen bien organizado el mapa, el ecosistema de los stakeholders. Menos de la tercera parte nos dicen que tienen un plan de gestión de la reputación. Y pues solo una cuarta parte nos dicen que tienen KPIs, Key Performance Indicators, en el Balance Scorecard, en el cuadro de mando integral de la compañía. Bueno, Gustavo nos tiene preparada una mini encuesta para ver cómo está la gestión de la reputación en sus empresas. Aunque imagino que esta cualificada audiencia pues probablemente estará por encima de estas medias que les estoy contando de los estudios que hemos hecho recientemente entre directivos. Bueno, ¿cuál es la prioridad hoy día para las empresas? Pues sobre todo integrar esa gestión de la reputación, que veíamos que es un activo clave, explica probablemente la mayor parte del valor de las compañías dentro de la estrategia corporativa. Esa es la clave. Decimos que hay distintas fases por las que pasan las empresas hasta llegar a tener esos indicadores en el cuadro de mando, tener comités transversales para que estén alineadas las distintas áreas en la gestión y no haya silos específicos, que si la marca, que si la cultura, que si la comunicación, todo eso tiene que trabajarse de una manera integrada. Bueno, pues en este contexto en que decimos que es tan importante y que es necesario gestionarla, bueno, pues para poder gestionarla necesitamos poder medirla. Si la reputación tiene tanto valor, necesitamos hacer algún tipo de medición que nos permita establecer ese valor, ¿no? Lo que no se puede medir no se puede gestionar. Y para poder medir la reputación necesitaremos poder gestionarla entre los grupos, los principales grupos de interés, entender cuáles son las expectativas, o sea, qué variables racionales pesan más, ver qué medida tenemos fortalezas o debilidades en cada una de ellas en relación a nuestros competidores, que nos permita establecer indicadores, objetivos, medir evoluciones e ir gestionando en el tiempo. ¿Qué le exigimos a un sistema de métricas de reputación? Pues bueno, sobre todo comparabilidad y estandarización, que podamos tener métricas a nivel internacional, adaptación a la realidad específica de la empresa o la organización, ser transparentes y objetivas, o sea, que vengan de datos, no de opiniones, no de valoraciones de expertos, sino de modelos econométricos y que nos permitan accionabilidad. Es decir, que si subimos en un determinado indicador, entender en qué medida eso va a influir en nuestra reputación o en los comportamientos de apoyo como la intención de compra, de recomendación, etcétera. Y si ya tiene capacidad predictiva, es decir, que podamos hacer simulaciones, escenarios en que podamos trabajar para desarrollar nuestros propios planes de gestión, pues entonces ya nos ayudará a hacer nuestros propios planes. ¿Nosotros cómo lo hacemos? Todo sistema de métricas de reputación debería tener 3 grupos de variables. Por un lado está el indicador general de reputación, que como decía, la reputación es emocional. Aquí tenemos que medir admiración, respeto, confianza. Tenemos que tener variables racionales, que son las palancas sobre las que podremos gestionar la calidad de sus productos, la ética, la inversión social, los resultados financieros, el entorno de trabajo, distintas variables que nos influyan en ese indicador emocional. Y por último, un tercer grupo de variables que son las que nos las vinculan con nuestro negocio, que son los comportamientos de apoyo. Al final, gestionamos la reputación porque buscamos que nuestros stakeholders reaccionen de la manera que le viene bien a nuestra compañía, como comprando nuestros productos, invirtiendo su dinero, solicitando empleo, concediéndonos el beneficio de la duda si tenemos una crisis, hablando positivamente, etcétera. Dependiendo del grupo de interés, estamos buscando unos u otros comportamientos. Nosotros medimos la reputación con el modelo RepCore, que hemos desarrollado en Reputation Lab, que es un modelo que tiene estos tres grupos de variables. El indicador emocional, que es el RepScore, donde medimos admiración, respeto, confianza, esa es la reputación, pero claro, con ese indicador solo no somos capaces de gestionarlo. Entonces lo explicamos con variables racionales, que las agrupamos en 3 dimensiones. Por un lado está la oferta de productos y servicios, donde agrupamos los temas de tener una alta calidad consistentemente en los productos, una buena relación calidad-precio, el poder adaptarse a problemas, incidencias con los productos y servicios, tener esa garantía, esa solución y el buen trato a los clientes. Esa dimensión suele ser bastante importante, ahora veremos en el caso de Panamá. Por otro lado, analizamos la dimensión de organización, donde entra a ser una empresa innovadora, tener líderes que gestionan la empresa
O sea, una buena calidad de management, tener unos buenos resultados económicos y un buen entorno de trabajo, tratar bien a los empleados. Esto cada día, y sobre todo en este entorno de la pandemia, se ha convertido en algo muy importante. Y por último, una tercera dimensión que le llamamos sostenibilidad, que agrupa las variables de transparencia, mostrar la operativa, ser una comunicación transparente, la ética, tener un comportamiento ético, la inversión social y el cuidado del medio ambiente. Con estas tres dimensiones podemos explicar muy bien ese concepto emocional que medimos con el indicador REPSCOR. Y lo interesante es que este indicador emocional correlaciona de una manera muy directa con los distintos comportamientos de apoyo. Aquí estamos sacando datos no del estudio de Panamá, sino de otro estudio que hemos realizado en 4 países, donde vemos que la correlación con la intención de compra, de recomendar, de pagar más por los productos, de invertir en la empresa, de trabajar como empleado, siempre es muy alta. Bueno, pues aquí voy a entrar en algunos datos de lo que hemos hecho recientemente en Panamá en este entorno de pandemia. Hemos analizado la reputación de 3 sectores clave, ¿no? El sector de las telecomunicaciones, el sector de la banca y el sector de la energía. Para eso, entre finales de octubre y mediados de noviembre, hicimos un estudio con una muestra amplia de público general panameño. Y llegamos a la siguiente conclusión. En primer lugar, ¿qué es más importante para los panameños en cada uno de estos sectores? Bueno, el análisis de los pesos de las dimensiones sugiere que las palancas para construir la reputación en cada uno de estos sectores no son necesariamente las mismas. Por ejemplo, oferta es siempre la dimensión más relevante, pero si nos fijamos en el entorno de las telecomunicaciones, 2/3 partes de la reputación se explica simplemente por su oferta de productos y servicios, ¿no? O sea, es clave. Sin embargo, por ejemplo, en el sector bancario, la dimensión de sostenibilidad pesa bastante más que en los otros sectores. Vemos que para la banca los temas de ética, transparencia e inversión social son importantes. Sigue siendo más importante la oferta de productos y servicios, pero la transparencia es importante. La dimensión que en estos 3 sectores en Panamá ha resultado menos importante para construir reputación ha sido la dimensión de organización. ¿Y cómo es la reputación de estos 3 sectores? ¿Cómo están las empresas de banca, de telecomunicaciones y de energía en Panamá? Bueno, no tengo buenas noticias. En el caso del sector bancario, sí podemos decir que tienen una reputación moderada. El indicador REPSCOR se mueve en una escala de 0 a 100, donde la media es 50, la media internacional es 50. La media del sector banca en Panamá es de 46,5, que es un dato pues básicamente cercano a esa media. El sector tiene una reputación moderada. Sí he de decir que hay bastante dispersión en los datos del sector. Hay bancos con buena reputación y bancos con mala reputación. En el sector, sin embargo, los sectores energía y telecomunicaciones se muestran en unos niveles que en nuestra escala normativa consideramos débiles. En los 30 puntos, 33,2 el sector energía y 34,9 el sector telecomunicaciones. No son buenas noticias porque significa que con estos indicadores de reputación el apoyo de sus grupos de interés no va a ser alto. Sobre todo en este caso, es un estudio de opinión pública, el apoyo de la población general en Panamá. Si vamos un poquito más al detalle de esas dimensiones, no me voy a meter hoy en el dato porque no voy a hacer el spoiler, en breve publicaremos estos estudios a nivel de todos los atributos y las empresas, pero hoy quería mencionar el dato de las distintas dimensiones, al menos de estos sectores. Pues de nuevo, el sector bancario es el mejor valorado en las 3 dimensiones racionales con puntuaciones moderadas, entre 46,9 y 50 puntos. Los 3 sectores son mejor valorados en la dimensión de organización, que curiosamente es la que decíamos que tenía menor importancia. Mientras que, por el contrario, tienen la valoración más baja en la dimensión de oferta, que es la más importante. Esto es especialmente dramático para el sector de telecomunicaciones, pues esta dimensión, como decía antes, explica una parte muy, muy relevante de su reputación y tienen un indicador pues, que podemos considerar débil. Además, los 3 sectores considerados tienen un halo, lo que llamamos un halo emocional negativo. Es decir, que la suma ponderada de las valoraciones que reciben en cada una de las dimensiones es mayor que el valor obtenido para el indicador emocional, ¿no? Esto, más allá, por traducirlo de alguna manera, más allá de las valoraciones racionales que son bajas, tienen un lastre emocional que todavía hace que el indicador global sea un poco más débil. No han conseguido pues ese vínculo emocional. Bueno, en este entorno de pandemia también hemos preguntado ¿y qué ha pasado con empresas e instituciones?
¿Han mejorado, ha empeorado? ¿Cómo les ha afectado la pandemia? La pregunta fue sencilla. Hemos preguntado si tras la pandemia los panameños percibían a las distintas instituciones mejor o peor que antes. Y si nos fijamos, prácticamente todas las instituciones que pueden ver aquí, pues tienen una peor valoración. O sea, aquí en el lado de la izquierda ven primero aquellos que dicen que ha mejorado su percepción, en morado, en gris los que nos dicen que se ha mantenido igual y en naranja los que nos dicen que ha empeorado. Y en el lado derecho tenemos la diferencia, o sea, el dato neto entre los que ha mejorado y los que ha empeorado. Y digamos solamente el Ministerio de Salud y la Policía Nacional tienen una mejoría en la percepción que tienen los panameños sobre esas instituciones durante la pandemia. Todas las demás instituciones analizadas pues han perdido reputación, especialmente la Asamblea Nacional, que tiene ha caído mucho, ha tenido una muy mala percepción por parte de los panameños, pero, y esto es muy preocupante, sector empresarial. Los empresarios, las empresas, no se ha percibido que hayan reaccionado de una manera adecuada en esta situación de crisis. He de decir que en estudios previos, en otra presentación que hicimos en este mismo foro el año pasado, que hicimos análisis de qué era relevante en este momento de pandemia, veíamos que las iniciativas solidarias de las empresas podían tener un gran impacto para mejorar su reputación. En este caso hemos preguntado qué empresas habían contribuido más, ¿no? La pregunta era, ¿podría mencionar 3 empresas que hayan tenido una contribución especialmente positiva en la lucha contra el coronavirus? Y bueno, pues lo que vemos es que en general los bancos han salido muy mencionados, la distribución de alimentación, telecomunicaciones y los canales de televisión. La empresa a nivel individual que recibe más menciones es el Banco General, pero vemos que hay otras empresas que también reciben menciones positivas en cuanto a su actividad. Y esta actividad solidaria en medio de la pandemia por parte de las empresas, ¿podemos decir que ha impactado en su reputación? Lo hemos medido. ¿Qué hemos hecho? En los 3 sectores hemos hecho un análisis entre el indicador emocional, el indicador de reputación, entre aquellas personas que conocían las iniciativas específicas que habían desarrollado esas empresas y aquellas personas que no las conocían. Y aquí llegamos a 2 conclusiones muy importantes. La primera, es enorme la diferencia que hay entre la percepción, la reputación de las empresas, entre aquellas personas que en esta situación crítica que hemos vivido y que estamos viviendo todavía, se han mostrado que apoyaban a la ciudadanía y que tenían iniciativas importantes. Vemos que en el caso de tanto bancos como empresas de energía, como telecomunicaciones, el impacto en reputación y en el recomendaría a la empresa está en torno de los 20 puntos. O sea, unas diferencias espectaculares si lo comparamos con cualquier iniciativa de mejoría de reputación, digamos, iniciativas para desarrollar reputación en otro momento. Creo que esto es muy relevante. La segunda conclusión es que cómo de importante es la comunicación, porque si incluso hay empresas que han hecho muchas cosas y que el que no lo sabe que se han hecho, los ciudadanos que desconocen estas iniciativas, pues no los valoran en la medida que los deberían de valorar. Con esto no estoy abogando por hacer ningún tipo de social washing o greenwashing, porque hay que hacer una comunicación responsable y sobre todo en un momento tan crítico para los ciudadanos, pero sí me gustaría indicar que las actividades de comunicación, hacer una comunicación responsable de nuestras iniciativas es especialmente relevante en estos momentos de pandemia, por dar algún dato del estudio reciente. Y ya para acabar y para ligar un poco mi ponencia con la de domingo, me gustaría comentar que un poco la explicación de este entorno y resumiendo lo que acabo de decir. Decíamos que se construye la reputación de las empresas por las experiencias personales de nuestros grupos de interés, por la comunicación de nuestra empresa y por lo que otros dicen de nosotros. Eso construye las percepciones, los juicios, las valoraciones. La reputación son percepciones en la mente de nuestros grupos de interés. Pero esas percepciones tienen un impacto directo que podemos demostrar empíricamente con estudios como este en actitudes y comportamientos. Actitudes como la intención de compra, de recomendar, de solicitar empleo. Y eso tiene un impacto directo en resultados de negocio. Resultados como mejores ventas, mayor capacidad de atraer talento, menor coste de capital y un mucho mejor tratamiento en situaciones de crisis. Por dar algún dato específico de este estudio, ¿cómo impacta la reputación en las conductas de apoyo? Utilizando los datos del estudio de Panamá,
podemos decir que aumentar un punto en el indicador de reputación en este grupo de empresas aumentaría 0,75 puntos la intención de comprar los productos de una determinada empresa. Aumentar un punto el Rep Score, el índice de reputación, aumentaría 0,78 puntos en la intención de recomendarla a familiares y amigos. Y aumentar aumentar un punto en ese indicador de reputación emocional también aumenta 0,52 puntos la intención de concederle el beneficio de la duda ante una noticia negativa sobre la propia empresa. Qué importante es estar protegidos ante las crisis. Bueno, esto que podemos ver para las empresas podría ser igual para cualquier organización y también lo hemos demostrado para los países. En una conversación previa que tuvimos a esta ponencia, yo decía de datos que hemos tenido de estudios anteriores donde veíamos una correlación directa, por ejemplo, entre la reputación de un país, las llegadas de turistas, las exportaciones y la inversión extranjera directa. Podemos relacionarla directamente con la reputación del país. Ya digo, para las empresas, mayores ventas, mayor capacidad de atraer talento y conseguir inversión, para los países también. Pero los comportamientos, la reputación, la mala reputación también puede tener comportamientos negativos, pueden ir en contra de la reputación de una empresa o un sector. En este estudio en Panamá hemos hecho la pregunta, hemos visto el dato de reputación del sector energético, que era muy bajito, ¿no? Hemos preguntado en qué medida los panameños estarían de acuerdo con que la Asamblea Nacional regulara el sector y hiciera una mayor regulación, les diera menos autonomía o regulara las tarifas y les pusiera topes a las tarifas que cobran por la luz. Y en el primer caso, 2/3 partes de los panameños nos dice que estarían de acuerdo y en el segundo un 82% nos dice que estarían de acuerdo. ¿Qué nos dice esto? Que cuando no construimos una relación de confianza con nuestros grupos de interés, pues nos podemos esperar reacciones negativas. Si los consumidores que son votantes están, digamos, no están felices con las empresas energéticas, pues el regulador gana votos regulando en su contra. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta porque vivimos en la economía de la reputación. Y aquí dejo mi ponencia y muchas gracias por su tiempo. Gracias, Fernando. Excelente. Bueno, como dijo Fernando, esto es la punta del iceberg de una cantidad de información que levantamos en los últimos 2 meses para poder entender cómo está la reputación de los sectores y de muchas empresas en el país. Y bueno, además entender también cómo están los índices de percepción asociados a las instituciones, el sector privado, etcétera, ¿no? Más adelante te voy a comentar un poco los resultados de las encuestas. Están bien interesantes, consistentes con lo que hablaste, pero en ese viaje de la reputación que tú siempre nos cuentas, probablemente todavía estamos por la mitad del camino, porque los KPIs no están instalados en la gestión de las empresas todavía. Así que hablamos de eso ahora. Pero bueno, vamos a darle ahora la palabra a Domingo. Domingo, bueno, como saben, es líder de una empresa consultora que se llama Elemente. Y quisiera exactamente, Domingo, quisieras lo mismo que Fernando, nos contaras un poco cómo tu empresa está abordando este proceso pandémico, este proceso de crisis y hacia dónde se dirigen sus esfuerzos para los próximos meses, con la expectativa de que el proceso de pospandemia empiece realmente y podamos pues retomar nuestra vida y nuestra economía. Muchas gracias, Gustavo. Y primero que todo, gracias por la invitación a ti, Gustavo, a Monique, a Estratego, y por supuesto sus socios IESA y Ciudad del Saber. Es un placer compartir con ustedes. Fernando, gracias por esa presentación tan resumida para tantos temas súper importantes e interesantes que tiene que ver con lo que enfrentamos hoy en día. Sobre Elemente es un venture que en conjunto con mis socios, socios y amigos, Gustavo Eisenman y Diego Eleta, luego de trabajar con una firma consultora, en mi caso por más de 14 años a nivel regional, a nivel aquí en Panamá y regional, pues hemos arrancado este venture en medio de este periodo de pandemia. Y estamos concentrándonos en las áreas de gobierno corporativo, desde las instituciones, empresas, grupos familiares,
tenemos muchísima experiencia en procesos de transformación estratégica, ya sea a nivel corporativo, a nivel de áreas de negocio, tecnológica, de organización. Por supuesto, todo el área de finanzas corporativas, asesoría financiera le llamamos, y ahí tenemos una serie de productos y servicios súper, digamos, muy puntuales y sobre todo para estos momentos de retos importantes. Y el área, digamos, con mayor futuro, todo el tema, bueno, mayor presente realmente, que tiene que ver con los esfuerzos digitales y cómo estos están transformando tanto a las instituciones como a las empresas, como a las pequeñas empresas, para hacerle frente y seguir adelante frente a los retos tan importantes que tenemos en materia de sostenibilidad de las empresas. Fernando se adelantaba, digamos, y los conceptos alrededor de la construcción de la reputación en cuanto a experiencia personal, la comunicación de la empresa y cómo las perspectivas de los terceros determinan y se combinan para establecer la reputación corporativa. Eso mismo es lo que atraviesan los países y lo que atraviesan nuestras economías, sobre todo hoy en día. Quisiera presentarles lo que va a ser una breve presentación, y lo que voy a ir tratando de amarrar los conceptos de reputación y la importancia que tienen frente a un contexto global con cambios, con muchísima incertidumbre, y lo que podemos esperar para este año 2001. En medio de eso y en medio de este proceso de recuperación, voy a hablarles sobre Panamá y los retos que enfrenta y cómo, a nuestro juicio, Panamá mantiene hoy en día algunas características que continúan haciéndolo un país apto un puerto seguro para la inversión, ¿no? Entonces voy a hablarles también, digamos, para amarrar el tema de reputación, cómo algunos retos que tenemos en materia económica están directamente relacionados con la reputación de nuestro país y cómo estos influyen en el desempeño económico. Fernando habló sobre el turismo, las exportaciones, la inversión extranjera directa. Estos tres elementos son fundamentales para la recuperación económica global y para la recuperación económica de nuestro país. El turismo es importantísimo, es muy importante que se tomen las medidas para que el turismo pueda reactivarse lo antes posible. Las exportaciones, exportar para crecer. Panamá crece con sus exportaciones de bienes y servicios. Tiene grandes oportunidades para exportar más bienes, más productos. Panamá es un exportador neto de servicios y han sido muy importantes para el crecimiento. Y, por supuesto, la inversión extranjera directa, ¿no? Esos recursos que vienen desde afuera e inyectan capital a nuestro país han sido claves y fundamentales para el desarrollo económico que Panamá hoy tiene, por supuesto con los retos de ser un país emergente, pero Panamá ha sido, y las estadísticas reflejan, los resultados así lo reflejan, un puerto seguro para la inversión de grandes países como Estados Unidos, la Unión Europea, y también para países importantes en la región como lo es, por ejemplo, Colombia, ¿no? Así que estos son los tres puntos que voy a tratar esta tarde rápidamente. Primero, la economía global y los cambios en el 2021, ¿no? Y por supuesto tenemos lo que terminó siendo el 2020 y podemos ver el primer mapa arriba, que es un mapa donde prácticamente todo el mundo está en rojo y con un decrecimiento importantísimo de la economía global. Temas importantes que resaltar sobre algunos retos que tenemos a nivel global. Por supuesto, la segunda ola de contagio y cómo los países están pudiendo contrarrestarla. O sea, hoy tenemos las vacunas que se están llegando a los países con algunos retos de logística, de producción, pero ya tenemos, digamos, esa luz al final del camino, y eso yo creo que
es importante. No obstante, generan gran incertidumbre en cuanto a lo que puede ser la economía para el 2021. Por supuesto, el populismo radical, ese que nos hace perder el centro por los extremos, ¿no? Y los extremos todos son malos, ¿no? El extremo a la derecha o el extremo a la izquierda. Y eso genera más incertidumbre. Hace solo unos días el cambio de poder en Estados Unidos da un aliento hacia el centro, y eso es algo positivo para nuestro mundo. Y aquí una oportunidad que yo identifico para nuestro país, el nearshoring, que es traer mayor producción más cerca del consumidor norteamericano, nos puede dar una perspectiva y una oportunidad interesante para los próximos años en Panamá. Así que eso yo creo que es importante que lo veamos cuando vemos sobre Panamá. Este año se espera que la economía global crezca alrededor del 5%. Para Latinoamérica tenemos retos muy importantes en materia de crecimiento. El año pasado, 2020, cerramos con un decrecimiento seguramente de cerca del 8%. Este año esperamos crecer más o menos 3,5%. Las grandes economías, alrededor de ese crecimiento, 3% para Brasil, México, 3,5%. Para Centroamérica se espera un crecimiento de más o menos 3,5%, Panamá siendo el líder de crecimiento y tal vez Nicaragua con un decrecimiento de 1%, que son digamos, el otro extremo, ¿no? Vamos entonces a ver un poco más de cerca Panamá y, por supuesto, las palabras claves aquí para Panamá ha sido, digamos, que el COVID, la pandemia ha generado una grandísima incertidumbre con retos importantes sin precedentes. Panamá, por supuesto, no solamente implementó, sino que está implementando todavía unas de las medidas más severas en cuanto a restricción de la actividad económica, y eso debe procurar reversarse lo antes posible por efectos de poder apostar a esa recuperación. El gobierno, fuera de las medidas sanitarias, ha asegurado los recursos líquidos para hacerle frente a los retos de la pandemia, y recordemos que Panamá, los instrumentos con que cuenta en materia de políticas públicas es sobre todo la política fiscal, que es impulsar el gasto, y por supuesto ahí podemos tener gastos de funcionamiento, que esperamos sea lo menos posible, pero creo que es entendible que por lo menos ojalá se congelara, pero pareciera que continúan aumentándolo. El gasto de capital, las inversiones públicas, es fundamental que se comiencen los proyectos más relevantes, como son la línea 3 del metro, la construcción del cuarto puente sobre el canal y, por supuesto, todas las carreteras que pueden inyectar trabajo y formar parte del plan de recuperación. Es muy importante. La apertura económica controlada es vital para prevenir una mayor caída del PIB. Es fundamental, y Panamá tiene una perspectiva de rebote importante para el crecimiento. Este año se espera un crecimiento alrededor del 5%. Por supuesto, hemos perdido por lo menos $10.500 millones en producción en el año 2020, producto de la pandemia. Eso, por supuesto, se combina con la pérdida de empleo. El desempleo hoy en día debe estar alrededor del 15%. Veremos a través del año cómo se comporta, pero nos pone retos importantes. ¿Qué significa perder $10.500 millones de la producción nacional? ¿A qué equivale eso? Porque eso son cifras tan grandes. Bueno, $10.500 millones son 4 veces los ingresos de Copa del año 2019, 3 veces los ingresos del canal del año pasado, 10 veces los ingresos de Banco General del año 2019, y más o menos 10.500 millones es el tamaño de lo que era nuestra economía en 1998. Como pueden ver, es un monto importantísimo que hemos perdido en nuestra producción. Ahora bien, ¿qué tenemos para el 2021? Y aquí yo quiero presentarles lo que yo considero es nuestra tarjeta de presentación. Tenemos un reto gigante de iniciar la reconstrucción y recuperación de nuestra actividad económica. ¿Cómo y qué tenemos para presentarnos como país? Y por supuesto ahora les voy a hablar sobre la reputación, porque voy a cerrar con eso. ¿Cómo generar confianza en los inversionistas, tanto locales como extranjeros, para iniciar la recuperación económica? ¿Y qué papel juega nuestra reputación en este proceso?
Yo les voy a mostrar lo que es nuestra tarjeta de presentación que no hemos perdido. Y esto tiene que ser lo que todos los panameños, todas las personas que vivimos y amamos este país, tenemos que acordarnos siempre. Nosotros tenemos una economía muy bien diversificada. No hemos perdido esa diversificación. Algunas actividades se han ajustado, sí. Aún así tenemos esa diversificación que protege y nos brinda estabilidad macroeconómica. Tenemos una economía de servicios, un sistema bancario bien regulado, sólido, líquido, que le ha sabido hacer frente. Tenemos los retos este año, pero tenemos un sistema bancario que va a respaldar y está respaldando a las diversas actividades económicas. Así que eso es una gran fortaleza. Por supuesto, la dolarización, tenemos una baja inflación, la inversión extranjera directa busca estabilidad macroeconómica y Panamá la tiene. Y por supuesto, nuestra conectividad, nosotros no la hemos perdido. Ayer leía un artículo muy interesante de Nicolás Rito Barletta, hablaba de la conectividad de Panamá, la conectividad por el canal, la conectividad aérea, la conectividad de telecomunicaciones y por supuesto nuestra red de comunicación e infraestructura que es relativamente buena para Panamá. Señores, esta es la tarjeta de presentación de nuestro país en este proceso de recuperación y todos tenemos que tenerla en nuestro bolsillo y en nuestras mentes, porque con eso nosotros vamos a empujar esta recuperación, que no será fácil, no está siendo fácil y este año va a ser un año de muchísimos retos para muchas empresas. Y ahí un mensaje para las autoridades, tienen que dejar que las empresas abran. Es importante, con las condiciones, pero que podamos abrir lo antes posible. El tema de salud, por supuesto, va a condicionar el crecimiento. Temas importantes para este año. El plan de inversiones, más inversión, menos gasto de funcionamiento, menos planilla. Es importante mantener el norte de que Panamá sigue siendo un puerto seguro. Tenemos retos, como cualquier país emergente, en cuanto a la justicia y la fuerza institucional. Tenemos que entrar en un proceso, y estoy seguro que tendremos el reto de entrar en un proceso de consolidación fiscal que tendrá que ver tanto el gasto como el ingreso en el sector público, atracción de la inversión extranjera directa, el desarrollo de nuevos sectores frente al desgaste de algunos sectores tradicionales como son, digamos, el renacimiento del turismo, la agroindustria, ¿no? La agroindustria con la utilización de tecnología, la manufactura ligera, y por ahí hay una ley muy buena que se preparó, que tiene que ver con EMA, que son para manufactura ligera, y como ya les mencioné, el tema de nearshoring. Será importantísimo que el gobierno tenga y pueda superar los retos de comunicación que tiene y, por supuesto, los retos en la ejecución, sobre todo la ejecución de su plan de inversión pública que debe ponerse en ejecución lo antes posible para promover la actividad y la recuperación económica, además del empleo. Retos relacionados con nuestra reputación, ¿no? Y aquí tengo varios temas. Por supuesto, la reputación del país puede estar siendo está siendo medida a través de, digamos, la calificación de riesgo que realizan las tres calificadoras más importantes del país, como son Fitch, S&P y Moody's. Nos miden todos los años. Yo estuve 3 años en mi paso por el sector público a cargo de la relación con las calificadoras y sé lo importante que es mantener una comunicación muy estrecha con estas calificadoras. Otro, digamos, la competitividad del país y nos sometemos a mediciones globales y competimos globalmente hoy en día y, por supuesto, en el reporte de competitividad global que realiza el Foro Económico Mundial. Por supuesto, Panamá tiene grandes bondades y grandes retos, entre los cuales se encuentra la fortaleza institucional y, por supuesto, los retos gigantescos que tenemos en materia de justicia. 3 puntos adicionales y con eso termino. Lo primero, el tema de transparencia en nuestro sistema de servicios internacionales y hemos tenido los retos de ser consistentes en la implementación, digamos, en la regulación e implementación de las medidas para promover mayor transparencia, y eso se refleja, digamos, en los retos que tenemos frente a la OECD y, por supuesto, los retos que tenemos frente al GAFI en materia de blanqueado de capitales y financiamiento del terrorismo. Son todas evaluaciones
que de cierta forma determina la reputación del país. Temas bien importantes para terminar con dos elementos muy positivos. Primero, nuestra dolarización. En nuestro proceso de dolarización se llevó a cabo en 1904 y es un éxito en la región. Otros países como El Salvador, Ecuador, que tuvieron procesos de dolarización hace más o menos 20 años, tienen algunos éxitos y mantienen algunos retos, pero creo que para Panamá eso le da una fortaleza, un buen nombre, una buena reputación por ser un puerto seguro. Y por supuesto, la inversión extranjera directa, que Panamá mantiene uno de los índices per cápita y per PIB más importantes en materia de inversión extranjera directa en la región, es también una muestra de la confianza y de, digamos, el nombre relativamente positivo que tiene Panamá frente a otros países emergentes en la región. Con esto doy por concluida esta presentación y, por supuesto, más que anuente a entretener preguntas. Gracias. Gracias, Domingo. Un billón, excelente tu presentación. Súper agradecido. Y bueno, recibiendo sus preguntas por el chat para Domingo y para Fernando. Voy a aprovechar, Domingo, para continuar contigo, que estás caliente, para darte los resultados de nuestra encuesta. Desde su perspectiva, ¿cuál es su perspectiva para la recuperación económica en los próximos 2 años en la región? Mira cómo queda la región, porque tenemos gente, por ejemplo, tenemos a gente de casi de 10, 9 países más o menos. Se nos unió el profesor Kevin Huggins de la Universidad Harrisburg University y María Elena Torielo también de Guatemala, de Burson, así que bienvenida. Pero bueno, este grupo multinacional que está aquí nos dice que su perspectiva para los próximos 2 años de recuperación económica, alta 23%, media 38% y baja 38%. Perdón, esa es la de Panamá, disculpa. En Panamá, la recuperación económica en los próximos años, 2 años, alta 23%, media 38%, baja 38%. En la región cambian las cifras. Alta 9%, media 71% y baja 20%. Aquí pareciera que los panameños somos muy optimistas en la recuperación económica, o al menos más que en la región, porque la parte de recuperación alta pasa de 9% en la región a 23% en Panamá. Sin embargo, también en el indicador baja aumenta. Es decir, en la región la recuperación económica en los próximos 2 años es de 20% baja, en Panamá es 38% baja. O sea que de alguna manera como que nos estamos moviendo en una polarización. ¿Cómo lo ves tú? Mira, Panamá, y puedo hablar de los procesos de recuperación frente a crisis que ha tenido Panamá, ¿no? Frente a, digamos, a tanta incertidumbre. Lo único que podemos hacer es buscar la historia y ver cómo hemos salido de los diferentes atolladeros en que hemos atravesado, ¿no? Y si tú ves la crisis más reciente, ¿no? Y realmente no fue una crisis global en el 2009, la crisis del 2000, la crisis de 1988 y para atrás un par más de crisis, Panamá ha logrado recuperarse económicamente, no necesariamente institucionalmente, pero sí económicamente muy rápido, ¿no? Y ese es, digamos, y tiene que ver con algunos de los elementos de nuestra tarjeta de presentación que mencioné anteriormente. 1, una economía muy diversificada. 2, un sistema financiero estable, bien capitalizado. En estos momentos muy líquido, ¿no? Muy líquido. No dejará de tener retos como todos, pero muy líquido, bien regulado. Una economía de servicios lista para exportar, ¿no? Lista para volver a exportar. Así que, y por supuesto la conectividad, el canal de Panamá no se va a ir para ningún lado. Los puertos panameños tampoco. Nuestro sistema de telecomunicaciones tampoco se va a ir para un lado, ¿no? Así que creo que son elementos que, si vemos la historia, pueden ser, digamos, la base para un proceso de recuperación relativamente no fácil, nada va a ser fácil, pero relativamente con buenas condiciones para esto, ¿no? Domingo, vamos a tener que trabajar contigo en un roadshow por los medios de comunicación para que inyectes optimismo en Panamá. Fíjate lo que dice la encuesta de si cree que Panamá está en la dirección correcta para recuperar la economía.
sí estamos en la dirección correcta 11%, no estamos en la dirección correcta 88%. O sea, pareciera que a pesar de todo, la percepción de la gente es que no estamos en la ruta correcta para salir adelante en los próximos 2 años. Así que bueno, te toca hacer un trabajo de docencia importante alrededor de los medios de comunicación. Nos toca a todos, Gustavo, tener, digamos, tener la seguridad y no quiero minimizar los grandísimos retos que tienen muchísimas empresas, muchísimas personas, muchísimos microempresarios y muchas personas que han perdido su trabajo o que están suspendidos. Son retos gigantescos, pero tenemos los fundamentos, digamos, las bases para iniciar este proceso de recuperación. Por supuesto, la confianza que tiene que dar el gobierno, ¿no? Es fundamental. Gracias. Nos saluda Jessica Young, también de la Ciudad del Saber. Bienvenida, Jessica. Bueno, Fernando, algo interesante, ¿no? Te voy a leer rápidamente, no sé si se entiende, porque debería tener la manera de poder presentárselos visualmente, pero te voy a leer los resultados de las encuestas, ¿no? ¿Considera que la reputación de su empresa es importante para conseguir objetivos de negocio? El 100% sí. El 100% considera que sin reputación no hay negocio. Ya por allí vamos por buen camino. Ahora, ¿considera que su empresa está gestionando adecuadamente la reputación? El 66% piensa que sí. Creo que es el 33% piensa que no. El 34% piensa que no. Y luego, ¿su empresa tiene KPIs de reputación en el cuadro de mando integral? Solo el 24% dice que sí. El 56% dice que no. Y el 20% dice que no sabe. Es decir, pareciera que la reputación todavía se gestiona, pero desde una perspectiva muy asociada a las relaciones públicas, a la publicidad, a la gestión de imagen, pero todavía no se le está conectando a los KPIs de negocio un elemento tan importante como la reputación. Te quería pedir una reflexión sobre esto y además hacerte un comentario para que también lo plantees desde la perspectiva de tu experiencia con las empresas que cotizan en bolsa. Tesla es una empresa automotriz que ha llegado a valer más de 800.000 millones de dólares. Es decir, vale más que Volkswagen, Toyota, General Motors y Ford juntas. Y más interesante, vale más que Exxon. Bueno, y solo fabrica 500.000 autos, ¿no? ¿Qué porcentaje de eso, de ese valor en bolsa de Tesla, tú le asignas a la reputación de marca? Hombre, vamos a ver, con lógica, es una empresa donde lo tangible pesa bastante menos que lo intangible, porque es una empresa que está generada sobre una promesa y sobre todo sobre una tendencia de futuro que es indiscutible. O sea, vamos a ver, estamos en un entorno en que probablemente una de las mayores amenazas en las que estamos en nuestro mundo es el cambio climático, que todavía haya negacionistas por ahí. El caso es que la necesidad de reducir o eliminar la quema de combustibles fósiles es algo que los inversores ya llegan a decir, señores, salió el otro día la carta de Larry Fink, del presidente de BlackRock, que emite todos los años y básicamente está enfocada en el tema de sostenibilidad y de lo importante que es, o sea, que ellos como inversores no quieren invertir o van a hacer lo posible por invertir en empresas que se preocupan por los temas de sostenibilidad, de transparencia, de igualdad. O sea, yo creo que en esta circunstancia, pues ver ejemplos, tú has puesto un ejemplo, tú has comparado con las otras empresas de coches. Yo es que, claro, un poco desde esa perspectiva de tema medioambiental, yo la comparo con las grandes petroleras porque ya vale más que incluso que las grandes petroleras, ¿no? Y nos da esa idea. Evidentemente la reputación es clave, pero bueno, no nos vamos a quedar solamente con el tema de la sostenibilidad. Hemos visto que en Panamá lo que más pesaba para construir una buena reputación en los 3 sectores que hemos analizado era sin duda la calidad de productos y servicios. Así también se construye reputación. O sea que efectivamente la percepción que tienen los grupos de interés mueve sus comportamientos y mueve su negocio. Y su negocio lo mueve a través de mayores ventas, pero también que los inversores, que están muy sensibilizados, pues están dispuestos a poner su dinero en aquellas empresas pues que tienen una percepción positiva de hacer lo correcto en las áreas que son importantes para ellos. Buenísimo, Fernando. Bueno, estamos sobre la hora, pero yo los invito a tomarnos unos 5 o 6 minutos más
porque vienen preguntas candentes, vienen preguntas fuertes, de esas que hacen en la televisión, en los programas amarillistas de televisión. Y viene una muy buena para Domingo, el tema migratorio, Domingo. El tema migratorio es cíclico en el país y probablemente en muchos otros países de América Latina. ¿Cómo ves tú la importancia de la migración para recuperar la economía? Vital. Así como fue vital para los grandes procesos de transformación que ha atravesado el país, desde la construcción del ferrocarril, a través de la construcción del Canal de Panamá. La migración en Panamá es parte de la esencia de este país y debe continuarlo y debe reforzarse, ¿no? Debemos atraer el talento extranjero para que se junte con el talento local y produzcamos mejor y más desarrollo para nuestros ciudadanos. Es importante traer a la mejor gente. Debemos traer a los mejores educadores de todo el mundo y establecerlos en la Ciudad del Saber, por ejemplo. Las instituciones educativas de primer mundo deberían todas estar siendo abordadas para atraerlas a nuestro país, sin ningún tipo de restricción, siempre que traigan a los mejores educadores y le provean a nuestros ciudadanos y personas que viven en nuestro país, digamos, una mejor educación, que al final termina siendo una mejor vida a través de su desarrollo personal. Yo creo que la migración es vital y debemos hacer todo lo posible por mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos a través de integrarlo todavía más con el mundo globalizado. Qué bueno, Domingo. Sí, bueno, aquí tenemos al profesor Kevin Huggins. Casualmente, lo que tú comentabas, Harrisburg University es una universidad muy reconocida en los Estados Unidos que está instalándose en la Ciudad del Saber, en Panamá, para promover su oferta académica a toda América Latina. Y creo que esas son las cosas positivas. Tenemos, por supuesto, a IESA también promoviendo una cantidad de temas académicos para toda América Latina. Y la segunda pregunta que te quería hacer es el tema SEM, el tema de inversión extranjera. Tenemos una ley SEM y entiendo que el gobierno está proponiendo otras leyes adicionales a la SEM para atraer inversiones de aquí en adelante. ¿Qué tenemos en el país en mente y qué tenemos en las manos para traer esas inversiones a Panamá y que no se vayan a otros países de la región? Mira, tenemos características, como ya he mencionado, que es nuestra tarjeta de presentación, que son características importantísimas que le dan al inversionista, digamos, tranquilidad, que el Panamá es un buen sitio para conectarse, ¿no? Para establecerse y conectarse. No lo mencioné, pero el tema de seguridad. Panamá, relativo a otros países latinoamericanos, mantiene niveles de seguridad mucho más, favorables, sin que no significa que no tengamos retos, ¿no? Y no significa que no tengamos áreas rojas y no tengamos retos de seguridad, pero relativo digamos, al área donde estamos, Panamá es un gran centro para establecerse y prestar servicios a través de regulaciones tan importantes como la SEM, en donde ya tenemos en los años que tiene esta regulación, porque no es una regulación nueva, pero tenemos empresas aquí, un par de cientos de empresas de clase mundial establecidas brindando servicios a la región desde Panamá. Se ha regulado, hay una nueva regulación que lo mencionaste, que se llama EMA, que es una regulación muy parecida a la regulación SEM, pero para promover algo que Panamá ha sido muy, muy, muy cauteloso y que tiene que ver con la manufactura ligera, con el ensamblaje, con las reparaciones, también con la misma estructura favorable en materia de atracción de inversión, en materia migratoria, en materia de condiciones laborales, súper favorable, y creo que va a ser parte de ese proceso de recuperación, de ese proceso de incluir nuevas actividades económicas para diversificar aún más nuestra economía. Buenísimo. Le voy a hacer una pregunta para los dos y que cada uno lo conteste desde su perspectiva, ¿no? Y voy a unir dos planteamientos de personas que nos acompañan aquí, Patricio Orellana y Jessica Young. Patricio nos dice, ¿qué tan válido es mirar la historia para predecir el futuro cuando el cambio que generó esta pandemia ha sido tan disruptivo? Y Jessica también asoma esto desde el punto de vista de la recuperación económica, cuando ella nos dice, sería muy interesante escuchar cómo impactará en la reputación
y en la economía, por supuesto, que la reputación sea gris o brown y no verde. Ella se refiere a todo lo que es un futuro de inversión en áreas sostenibles, ¿no? Todo lo que tiene que ver con movilidad eléctrica, eficiencia de los recursos, energías limpias, etcétera, construcción sostenible. Es un poco lo que ella plantea. ¿O será que son las inversiones tradicionales, invertir en carreteras, en lo que tradicionalmente hemos invertido, pero sin esa mirada hacia un futuro sostenible? ¿Cómo ves tú, Domingo, el futuro de cara a la sostenibilidad, la inversión realmente en tópicos que apunten a la sostenibilidad? ¿Y cómo lo ves tú, Fernando, desde la perspectiva de la reputación de un país que no esté caminando en esa dirección y, por supuesto, el rol de las empresas en esa hoja de ruta? Adelante, Domingo. Sí, gracias. Bueno, para contestar la primera pregunta, que creo que es súper válida, ¿cómo mirar el pasado para tratar de proyectar el futuro? Es la única referencia que podemos tener frente a tanta incertidumbre, ¿no? Y creo que es una de las pocas herramientas que tenemos. Cómo los países, como Panamá, en el caso de Panamá, le hizo frente a crisis severas en el pasado para tratar, y creo que la pregunta es muy válida, para tratar de hacer algún tipo de evaluación sobre el futuro frente a tanta incertidumbre que estamos enfrentando hoy en día, por un lado. Por supuesto, el tema de sostenibilidad es un reto, digamos, un reto que nos pega en la cara hoy y tiene una perspectiva a mediano plazo. Y por supuesto que algunas de las evaluaciones que yo comenté están comenzando ya desde hace un tiempo a hacer estas evaluaciones hacia la sostenibilidad de las empresas y, por supuesto, la sostenibilidad de los países, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Fer? Bueno, lo primero, un abrazo, Jessica. Hace 1000 años que no hablamos y agradezco mucho la pregunta. Segundo, vamos a ver. Lo primero, una enorme oportunidad de inversión. En estos momentos nuestro mundo va a cambiar. Ahora mismo, con el cambio de la presidencia en Estados Unidos, hay un cambio, un volantazo, como un golpe de timón que va a mover a los líderes internacionales hacia un planteamiento diferente. Un planteamiento de concienciación de una realidad que se nos viene encima y que si en nuestra generación no cambiamos determinados hábitos, pues el efecto sobre nuestro planeta va a ser irreversible. Entonces, esto hace pues que va a haber todo tipo de movimientos en ese sentido y la economía va a cambiar. Entonces, se puede ver como una gran amenaza porque habrá industrias muy tocadas, pero se puede ver como una gran oportunidad de inversión porque es una realidad que va a ser y que ya está siendo. Entonces, es el momento adecuado de hacer los cambios necesarios porque es algo que, desde una pura perspectiva económica, pues ya digo, es una oportunidad de inversión. Ahora, démosle la vuelta desde el entorno de la reputación. Si nos planteamos la reputación de los países, pues ser un país percibido como un buen, digamos, colaborador con la comunidad global, con líderes respetados que apoya buenas causas, es una de las variables que influye mucho en una percepción de país. La variable medioambiental, que antes, digamos, era menos relevante, está ganando peso. Variables sociales también están ganando peso. Ser una democracia sólida que apuesta por un cambio positivo que además tiene efecto en la comunidad internacional es algo percibido positivamente. Entonces, si juntamos todo eso, pues vemos que por un lado está la oportunidad económica real y por el otro lado la mejor percepción que a su vez sabemos que tiene un impacto en todo tipo de variables económicas. Ya digo, el momento presente de apuesta por esta economía de los stakeholders, donde no es un tema puramente de buscar rédito financiero en todo, sino que tenemos que ver cómo podemos beneficiar a los distintos grupos de interés con los que se relacionan las empresas, pues más que nunca está teniendo un impacto económico positivo. O sea, yo muchas veces no hablo de responsabilidad social, yo hablo de reputación. Lo que pasa es que la reputación de las empresas está condicionada de una manera muy importante por su responsabilidad social, que tiene que conocerse, eso está claro, y la comunicación es importante. Y ahí venís los comunicadores, Gustavo. Pero
pero una realidad total es que si somos capaces de ser mejor percibidos, podemos demostrar empíricamente que eso influye en nuestras ventas, en nuestra capacidad de captar el mejor talento, en que se invierta en nuestra compañía. Entonces, hacer las cosas bien no solamente es bueno porque hacer las cosas bien es bueno, su bondad en sí mismo, sino además puede ser económicamente rentable. Gracias, Fer. Bueno, ya son las 5:10, no puedo quitarle más tiempo a nuestra audiencia. Así que, bueno, vamos a ir cerrando. 1 minuto cada uno, por favor, un cierre, Domingo, 30 segundos a 1 minuto y luego Fernando, 30 segundos a 1 minuto. Y con esto hacemos el corolario del Lecture Series, el primero de este año, el primero del 2021. Adelante, Domingo. Gracias. Grandes retos en materia económica, grandes retos en materia de institucionalidad. Tenemos, sin embargo, los fundamentals de nuestro país se mantienen, no han cambiado significativamente, y sobre la base de eso y sobre la base de la confianza que pueden dar nuestras autoridades con una comunicación efectiva y, por supuesto, con la ejecución de un plan de inversiones de capital efectivo, la recuperación va a ser menos dolorosa. Confío en que Panamá estará entrando en el camino de recuperación pronto, en la medida en que podamos, por supuesto, darle fin a la pandemia, yo creo que de aquí a fin de año. Buenísimo. Fer, adelante. Bueno, vivimos en la economía de la reputación. La buena percepción de empresas, organizaciones y países tienen impacto directo en sus resultados de negocio, en caso de las empresas, en su economía, en caso de los países. El estudio reciente que hemos hecho en Panamá nos demuestra que en el entorno panameño tener una buena percepción como empresa tiene un impacto directo en intención de compra, de recomendación y de concedernos el beneficio de la duda en una crisis. Lo hemos demostrado empíricamente. Yo les digo a las empresas, tomen nota, tener una buena reputación es necesario para tener un buen negocio. Bueno, por eso los invitamos a los dos, porque justamente estamos en una era que llamamos la economía, que es Domingo, de la reputación que eres tú. Y esa era la intención, unir dos conceptos fundamentales para el futuro. Con esto cerramos. En nombre de todo el equipo de Estratego, agradecerles a ustedes dos por la presencia, a toda nuestra audiencia. Entre 9 y 10 países nos acompañaron, casi 100 personas estuvieron con nosotros a lo largo del webinar. También agradecer a la Ciudad del Saber, como siempre, con las puertas abiertas para recibirnos y recibir a todo el que tenga una iniciativa interesante a desarrollar. Y por supuesto a IESA, una universidad, una escuela de negocios de avanzada que está trabajando fuerte por el desarrollo del país. Y bueno, feliz de tenerlos a todos ustedes por acá el día de hoy. Con esto, pues, nos retiramos y agradecemos su presencia. Nos vemos en un próximo Lecture Series que estaremos anunciando para el mes de febrero. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, gracias.